Y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Sonidos Virtuales Pro. Hablemos hoy de una increíble librería de la gente de Native Instruments conocida con el nombre de Retro Machines MK2. Básicamente, es una colección de sintetizadores vintage bastante interesante, bastante completa y bastante potente. Nos ofrece una interfaz de usuario bastante consolidada para un control instantáneo claramente. Aparte de ello, también tenemos arpegiador personalizable avanzado. Tenemos un reproductor de acordes con mayor rendimiento y mucha estabilidad. Y lo mejor, ofrece una colección de 16 sintetizadores y teclados analógicos sampleados perfectamente para obtener con los mismos la mejor calidad. Esta colección incluye una serie de instrumentos clásicos y exóticos que definieron el pop electrónico de los 70 y los 80. Hoy en día, los originales son difíciles de encontrar claramente y son bastante costosos si los encuentras y con frecuencia con algún tipo de resabio técnico. Por lo que si queremos crear pues música en lugar de preocuparte por afinar perfectamente una máquina de esas clásicas, tienes a disposición esta colección virtual, por llamarla de alguna manera, representada en esta Retro Machine MK2 que nos ofrece un sonido de carácter analógico, fiel y de fácil configuración y uso, que es lo importante al final. Antes de adentrarnos a mirar un poco las características constitutivas entonces de esta herramienta, vamos a escuchar un poquito entonces lo que podemos obtener con la misma. Para ello entonces te programé algo muy básico claramente, pero que va a servir como un punto de inicio para que escuches el potencial que tiene esta herramienta y que si quieres probarla tú mismo, te dejaré un enlace en la descripción. A través de ese enlace tienes acceso entonces a un descuento especial para que te lleves esta Retro Machine MK2. Es funcional tanto en Contact versión completa como en Contact Player, la versión gratuita. Así que no tienes una excusa para no aprovechar esta increíble herramienta y sacar el máximo rédito de la misma en tus proyectos musicales. Vamos a escuchar un poquito entonces lo que nos ofrece Retro Machine MK2 en acción. Y acabas de escuchar un poquito en acción entonces esta increíble herramienta. Luego volveré a probarla con ustedes, acompañado de otros sonidos y haciendo otros cambios allí al vuelo para que lo escuches en acción. Consta de tres pestañas bien identificadas. Parte superior derecha tenemos la ventana de sintetizador, que es donde estoy, en donde puedo claramente controlar parámetros del instrumento, pero también tengo la ventana de arpegiador y acordes. Desde aquí puedo programar secuencias rápidamente y tengo la ventana de ajustes. Inicialmente vamos a ir a la ventana claramente de Sinte para que miremos las características que integra el mismo y cómo obtener el máximo rédito con esa herramienta. La primera sección que nos encontramos, parte superior izquierda, es la sección del oscilador. Aquí tenemos 4 controles específicos para configurar. El primero se llama Sound, sonido, con el cual transformamos a través de varios ajustes de ecualización de 3 bandas, que son ecualizadores de pico paramétricos. Todo está programado para reproducir con él una amplia gama de alteraciones tonales. Entonces, a medida que lo gires, vas a obtener distintos tonos en el sonido que estás generando. Junto a él tenemos Fat. Podemos hacer que el sonido suene un poco más amplio, más apretado con este parámetro. Debajo tenemos el LFO Amount, como la cantidad de LFO que podemos aplicar. El LFO es oscilador de baja frecuencia. Y con eso usamos la cantidad como técnico de modulación que aplicamos desde el oscilador de baja frecuencia al tono del oscilador, ¿ok? Y tenemos luego este Sample Start, con el cual movemos el punto de inicio de la muestra hacia adelante. Es útil para que el sonido sea más estático, cortando la fase de la envolvente del filtro muestreado, ¿ok? Esos son los 4 controles que tenemos allí para configurar. Junto a él tenemos una sección de filtrado. Esa sección nos permitirá modelar claramente el carácter del sonido. Podemos inhabilitarlo también desde acá
Y tenemos entonces algunos parámetros para trabajar con el mismo, como la frecuencia central de corte, el cutoff, la resonancia de ese filtro, pero también tenemos aquí los distintos tipos de filtro que nos ofrece. Simplemente lo eliges y cada uno te va a indicar, cada uno te va a dar un carácter claramente distinto en el audio que vas a obtener. Por ejemplo, el primero que tenemos es el DAF LP, que sería este de acá. Dicen ellos que fue tomado y adaptado de su sintetizador Massive, recuerdan ustedes también de Native Instrument, y es un pasabajo de dos polos que atenúa las frecuencias por encima del corte a una velocidad de menos 12 decibeles por octava. ¿Cuál es la velocidad del corte? Pues ya te indiqué que es el cutoff que determinas acá. Debajo tenemos un filtro de escalera, pero en este caso low pass. Permite seleccionar el umbral del pasabajo y ese tipo de escalera se basa en una escalera clásica utilizada en los primeros sintetizadores y tiene una pendiente de 24 decibeles por octava con una resonancia ajustable. Ofrece tonos agradables tipo overdrive en la señal, así que lo ideal será experimentar con el mismo. Debajo tenemos este tipo notch. Va a cortar dos bandas estrechas de frecuencias a ambos lados del punto de corte que determinemos con el cutoff. Y por último tenemos este que se llama forman o formantes. Normalmente el término formante se aplica a la fonética del habla humana, pues imita la respuesta de frecuencia del tracto vocal humano. ¿Cuál es el uso? Pues podemos con él emular el clásico efecto de talk box, ¿ok? Así que te indico de nuevo, experimenta. Debajo tenemos entonces para jugar con el LFO amount, la cantidad entonces como te indiqué hace un rato acá de modulación que aplicamos desde el LFO, en este caso a la frecuencia de corte al cutoff. Desde aquí tenemos la velocity, usamos la cantidad de modulación aplicada desde el velocity MIDI hasta el corte de frecuencia y tenemos esta envelope amount con la cual establecemos la cantidad de modulación aplicada desde el envolvente hasta el punto de corte, el cutoff, y tenemos esta envelope decay, establecemos el tiempo de decaimiento de la envolvente. El efecto de esto lo vas a escuchar cuando aplicas envelope amount, ¿ok? Eso es lo que tenemos entonces aquí en la sección de filtrado. Justo a la derecha del filtro tenemos la sección de amplificación. Esa nos permite controlar la amplitud o el volumen de la señal de salida. Además tenemos un botón que se llama Percussive, que lo vemos por aquí abajo, con el cual podemos obtener ajustes de amplificador especialmente diseñados para sonidos percusivos, ¿ok? Entre los controles que tenemos entonces allí para manipular, son específicamente 5, incluyendo el percussive, y tenemos el primero que es la envolvente de tiempo de ataque. Ajustamos claramente el tiempo que tarda la envolvente de amplitud en alcanzar el nivel máximo, y tenemos la envolvente de liberación, establecemos la cantidad de tiempo que tardará la envolvente de amplitud en caer y desvanecerse. Luego tenemos el Velocity Zems, con el cual usamos la cantidad de modulación aplicada desde la Velocity MIDI hasta el volumen, hacia el volumen, y tenemos este Gain, con el cual ajustamos el volumen de la variación de sonido seleccionada. Entonces la ganancia también es útil para hacer coincidir el volumen de diferentes variaciones de sonido. Además nos permite también hacer compensación de volumen. Y tenemos, como te indica, el Percussive, con el cual cambiamos el modo de envolvente del amplificador para crear sonidos percusivos más cortos. Lo ideal será con esto experimentar. Luego tenemos acá a la izquierda de nuevo una sección que se llama Performance. Esa sección nos permitirá ajustar parámetros para el comportamiento de las notas cuando se tocan desde un teclado MIDI o incluso desde el teclado de tu ordenador. Por ejemplo, en el modo Glide que tenemos nosotros acá para elegirlo, el instrumento va a aplicar flexiones de tono entre dos notas sucesivas hasta que se alcance el tono de la segunda nota. Entre las características, aparte del glide, pues tenemos también un knob que se llama glide, que lo tenemos aquí justo a la izquierda. Con él usamos el tiempo de glissando entre dos notas cuando el glide está activado, cuando tenemos activo esta característica, ¿ok? El glissando básicamente es el tiempo que tarda un sonido en deslizarse desde el tono de la primera nota hasta el tono de la siguiente nota, ¿ok? Luego tenemos una característica que se llama solo, que sería este primer botón que vamos a activarlo en la parte superior. Vamos a habilitar un modo monofónico. Por ejemplo, solo se escucha una nota a la vez. Eso funciona bien tanto en legato como en el modo glide, ¿ok? Así que lo ideal sería experimentar. Este va a replicar sintetizadores monofónicos, ¿ok? Y tenemos debajo el modo legato. Y en este modo, siempre que presionamos una tecla, la fase de ataque de la siguiente nota no se disparará. Solo la nota actual se va a inclinar a al segundo valor de la nota, ¿ok? Y esa función solamente estará activa cuando tengamos también solo activo, ¿ok? Y por último tenemos el glide, del cual ya les mencioné. Luego tenemos justo debajo la sección de efectos. Claramente con ellos logramos ambientar nuestro sonido. Podemos agregar un poco de reverberación y un poco de eco, que sería básicamente delay. Al extremo derecho tenemos el oscilador de baja frecuencia, el LFO. Juegas con distintas envolventes o formas de onda que puedes generar para claramente jugar un poco con el sonido que generamos desde el oscilador también, con esas envolventes que estamos aplicando al filtro, al mismo oscilador, a los parámetros de volumen, y claramente la intensidad la ajustas desde aquí. ¿Ok?
que es asociada claramente a la frecuencia. Y en la parte central tenemos entonces una sección que ellos llaman Sound Variation, que sería esta de acá. Tenemos 8 presets, básicamente son los que nos ofrece 8 presets. Simplemente tocas y vas cambiando los ajustes. Cada uno nos promete la gente de Native Instruments que captura el sonido del carácter de aquellos instrumentos originales, pero también incluye 8 variaciones de sonido integradas. ¿Cómo las logras? Simplemente vas arrastrando este slider y vas haciendo el morph, es decir, las variaciones dentro del primer preset. Luego tocas el segundo y también puedes hacer variaciones del segundo preset. Así que si multiplicas estos 8 por 8 más, tenemos 64 variaciones específicamente como base para poder generar cualquier sonido en nuestros proyectos musicales. Así que es bastante completo lo que nos ofrece esta herramienta, por lo menos en esta primera vista de sintetizador. Y por último tenemos estos dos botoncitos para que ocultos, ARP y Chord, en donde tenemos la opción de activar el arpegiador y el intérprete de acordes. Y tiene la misma función que estuviésemos directamente acá en la vista de ellos, ¿ok? Entonces, lo que hacemos aquí es simplemente activar o desactivar el arpegiador y desde aquí activas o desactivas el intérprete de acordes, así de sencillo. La siguiente ventana que tenemos entonces es la ventana de arpegiador y acordes, como les acabo de mencionar. Y aquí puedes habilitar o inhabilitarlo, que sería lo mismo que hicimos acá, pero puedes configurar entonces aquí rápidamente, hacer ajustes a base de tiempo. Puedes desde aquí moverte también y tienes aquí para guardar los tuyos o eliminar. Puedes ajustar la rejilla hasta 12 pasos, máximo 16 pasos, pero aquí también tenemos para jugar con el doble de tiempo y tienes para jugar un poco con el swing. Puedes determinar aquí la duración de las notas del arpegio y puedes jugar con el orden de reproducción. Entonces puede ser ascendente, o sea, arpegios ascendentes, descendentes, arriba y abajo, aleatorios o en el modo acordes. Y cuántas octavas quieres moverte, máximo tenemos 4. Y arrastrando con esto jugamos con el velocity entonces de lo que estás generando. Y desde aquí podemos nosotros seleccionar una variación de sonido para el paso correspondiente que tengamos elegido. Y podemos inicializar todo. Desde acá podemos también, si tuviéramos algunos cambios, vamos a generarlo, podemos limpiar de nuevo y de igual forma las variaciones desde aquí puedes limpiarlas. Luego tenemos la sección de generación de acordes. Podemos entonces tener acordes fijos. Simplemente seleccionas acá y elige entonces la nota en los cuales quieres generar esos acordes. Puedes transponer también. Puedes elegir la nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4 y desde allí generaríamos entonces, o simplemente desde aquí puedes elegir entonces como los tipos de acordes, por ejemplo este gospel, o puedes moverte con esto, puedes guardar, puedes eliminar, ¿ok? Así de sencillo. Si desactivar el modo fijo, regresaría aquí y también tengo entonces para elegir simplemente 4 notas básicamente donde yo podría generar. Así que hay bastante flexibilidad a la hora de trabajar con esta herramienta. Y por último tenemos los ajustes generales donde puedo entonces asignar la rueda de modulación, qué función cumpliría, el aftertouch, el pitch bend y jugar con los rangos de pitch bend, entonces el descendente y el ascendente. Y desde aquí yo puedo ajustar entonces con estas ruedas que quiero configurar, si los ajustes globales o los asociados a los presets. Y eso es básicamente lo que tenemos en esta Retro Machine de la gente de Native Instruments. Escuchemos un poco más entonces lo que tenemos con esta herramienta y ya lo que resta es que tú mismo la pruebes. Y si te enamoras, pues hazte con esta herramienta. A través de ese enlace que te voy a dejar tienes un descuento especial para que te lleves esta increíble librería. Recuerda que es compatible con Kontakt, tanto la versión gratuita, el player, como con Kontakt versión completa. Así que no tendrás ninguna dificultad a la hora de utilizar este increíble plugin. Escuchemos un poco más entonces el potencial que encierra esta herramienta.
Y ese es un vistazo rápido entonces a esta increíble herramienta. Pruébalo tú mismo, el enlace te lo dejo en la descripción. Yo con esto cierro esperando que la información compartida en alguna medida te pueda ser de utilidad. Si así lo es, hombre, dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.